Amén, sí, Señor. Capítulo 14, este libro tiene 28 capítulos, así que estamos en la mitad. Recuerden que este libro es muy único, muy especial, porque conecta los evangelios, la vida de Jesucristo, ¿cierto? Y luego vienen las epístolas, y este libro nos conecta hace un puente entre los evangelios y todo el desarrollo ministerial del apóstol Pablo a los gentiles y todas las cartas doctrinales que encontramos en el libro romano y sucesivamente. Entonces este es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden ustedes que Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén para ser investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Con un propósito, de ser testigos. Testigo, la palabra es mártir. De ser testigo en esta ciudad, en Jerusalén, en Samaria y en todos lados hasta lo último de la tierra. Y hoy nosotros estamos en el fin del mundo, ¿cierto? Como país, ¿cierto? Porque después viene la Antártica. Entonces, y hemos recibido la palabra de Dios. Y por lo tanto podemos ser testigos, tal como fueron los apóstoles. Primero, ¿en qué lugar? En nuestra casa. Hay mucha gente que sueña y tiene sueños muy lindos, pero poco reales, digamos, porque dice, no, ve a estos grandes predicadores y dice, me gustaría ser como él, me gustaría. Primero sea usted en su casa un predicador y un maestro de la palabra y un vividor de la palabra, ¿cierto? Una persona que viva la palabra, porque ese es el primer ministerio que tenemos. Quizás nunca logremos alcanzar los ministerios que tienen otras personas, pero no es tema, no importa eso. Usted, como ha estado estudiando la palabra y ha estado en el libro de los Hechos, se ha dado cuenta que hay personas que son anónimas, pero que tuvieron una misión en particular y fueron una bendición para otras personas. Y uno no sabe de ellos, no hay historia de ellos, pero sin duda que fueron hombres que aparecieron anónimamente, algunos no los mencionan ni el nombre, pero que siguieron el camino de Dios y Dios los ocupó. ¿Te das cuenta? Entonces Dios nos puede ocupar a nosotros en nuestro hogar, empezamos de ahí, y luego en el barrio, el trabajo y en nuestro entorno, donde quiera que estemos. Porque somos luminares en el mundo, somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. O sea, mi vida debe afectar positivamente a otras personas. Y Dios obra a través de esas cosas. Ahora, recordemos que los discípulos se quedaron por mucho tiempo solamente en Jerusalén, hasta que vino la persecución que empezó Saulo de Tarso, ¿se acuerdan ustedes? Menos los apóstoles, muchos discípulos, o la mayoría de ellos, fueron esparcidos por las distintas comarcas alrededor, las distintas ciudades, y el evangelio empezó a propagarse de manera más sostenida y sistemática. En Hechos capítulo 2, estoy haciendo un rewind, un resumen, venían muchos judíos helénicos que vivían en otros lugares y ellos, después de esa fiesta, cuando vino el Espíritu Santo y el mensaje de Pedro, volvieron a sus lugares, pero empezaron a compartir la palabra también. Eso es muy importante. Ahora, los capítulos anteriores a este capítulo 14, nos hablaba tanto Daniel y David, que empezaron el primer viaje misionero. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Pero Pablo siempre estuvo acompañado de distintas personas. Por ejemplo, Bernabé. Luego se sumó el sobrino de Bernabé, ¿quién era? Juan Marcos. Y luego se sumaron en un momento Lucas. Y luego se sumó Silas. Y luego se sumó Timoteo. Y también Tíquico. Y así. Es decir, siempre había un grupo que apoyaba al apóstol. Es decir, la carrera aquí no es de una sola persona. No, que algunas veces nos gusta ser muy individualistas. No, nos necesitamos. Por eso que la iglesia está denominada como el cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros, pero todos nos necesitamos. La oreja no le puede decir al brazo por qué eres brazo y yo no. Yo no te necesito tanto, no eres tan importante. Todos nos necesitamos. Independiente de las responsabilidades que tengamos en el cuerpo, somos uno en Cristo el Señor. Usted no tiene más valor que el que está al lado, ni yo más valor que usted. Fuimos todos comprados a precio de sangre por Jesucristo el Señor. Y nos encontramos en los capítulos 3 entonces, que fue extenso, ¿cierto? Que el apóstol y Bernabé estaban
haciendo misiones, predicando la palabra, enseñando la palabra, primero en la sinagoga, que era algo común, era algo que habitualmente hacía el apóstol, ir a la sinagoga a los judíos, predicaba la palabra y luego abría la enseñanza a los gentiles. Y donde tuvo más, con quienes tuvo más problemas fueron con los judíos, es decir, con sus compatriotas. Y la palabra habitualmente llegaba de una manera más fácil, por así decirlo, a los gentiles, porque los judíos ya tenían prejuicios, porque habían sido formados en otra escuela, en otra línea de creencia, ¿te das cuenta? Y los gentiles no. Entonces la palabra llegaba como de manera más fácil, deslumbraba de manera más espontánea sus corazones. Y recordemos que en el capítulo 13 ya empezaron, o habían empezado tiempo atrás, pero se estaba notando de manera muy patética la resistencia de los judíos y el hostigamiento de los judíos. De los judíos, imagínate, que tenían la ley, los salmos y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento lo tenían ellos. Pero constantemente hostigaban, obstaculizaban la obra de Dios a través del apóstol y a través de Bernabé. Ahora, en la vida cristiana siempre hay luchas, siempre hay obstáculos. No piense usted que porque Dios comisiona a alguien o lo comisiona a usted para hacer la obra de Dios en un lugar determinado, no crea usted que no va a tener problemas. No, es que a mí Dios me mandó, entonces todo esto va a fluir. No. Lo más probable es que tenga muchos obstáculos. Si usted confía en Dios, el propósito va a ser alcanzado, sin duda alguna, pero con muchas situaciones. Porque hay una lucha constante. El mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo no quiere saber nada de los valores cristocéntricos. Por lo tanto, siempre va a haber una oposición. De hecho, tenemos una oposición propia entre la carne y el espíritu. Gálatas lo dice. Y estos dos se oponen entre sí. Entonces ya tenemos una lucha propia. Imagínense la lucha que hay fuera de nosotros. De gente que es pagana, gente que no cree lo que usted piensa, que tiene otro tipo de valores. Por lo tanto, siempre hay un obstáculo y contradicciones. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿quién llamó a Saulo? Jesús. Y lo comisionó. Y le dijo, vas a hacer esto, y vas a llegar hasta este punto. Pero también te mostraré lo que tienes que sufrir por causa de mi nombre. Y el apóstol Saulo y Pablo actualmente, fue fiel a ese llamado. Pero las pasó todas. No fue gratis. Sufrió, golpeado, flagelado, dejado como muerto. Y finalmente, como dice la tradición, le cortaron la cabeza. Entonces, ¿pero cómo? ¿Y dónde estaba Dios? Observando, estaba con él. Esa es la vida real. Por eso que cuando uno escucha a estos grupos de religiosos que sacan de contexto la palabra y solamente la enseñan de manera sesgada y puntualizan, es que Dios está contigo siempre, hermano, y no te va a pasar nada. ¿Quién dijo eso? Si eso es falso. Si usted revisa Hebreo 11, la cantidad de gente que murió en el Antiguo Testamento, golpeada, cortado, aserrado. Jacob, uno de los discípulos, fue lanzado del pináculo del templo. Andrés lo crucificaron así, como en la cruz de San Andrés, que dice así, por las patitas abiertas como nube. Así. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo. A la mayoría de los apóstoles, salvo Juan, fueron violentados en su muerte. Los millones y millones que fueron masacrados en los primeros 3 siglos. Entonces cuando usted escucha, no hermano, si Dios lo va, ¿sabe qué, hermano? Dios lo puede cuidar, no tengo duda. Pero también le puede pasar lo que a ellos les pasó. Exacto. Si Dios tiene un propósito con usted, Dios lo va a llevar a cabo. Nadie se va a oponer ni a hacerle frente. Nadie lo va a detener porque Dios tiene un propósito con usted. Y usted confiando en Dios, usted va a cumplir ese propósito. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar situaciones complicadas.
Eso es muy importante. ¿Se imaginan? Con Pablo aquí va a decir, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Entonces de repente ese evangelio, hermano, venga Cristo y sus problemas se van a ser todos solucionados. Eso es falso. Nunca va a tener problema. Mira, acepta a Cristo y la primera que te pasa te echan de la pega. Tus amigos te dejan, tu familia se enoja contigo, tus amigos ya no, ahí te tienen ahí y empiezan los... Pues que es así. El mundo está bajo el maligno. Dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ya luego llegaron acá y venían siendo hostigados los judíos y algunos principales del pueblo donde estaban, soliviantaron e indujeron a las personas principales y hostigaron a Bernabé y a Pablo y se tuvieron que ir de ahí. ¿Te das cuenta? O sea, a ese punto se tuvieron que ir. Ahora, pero Pablo y Bernabé presentaron el Evangelio de una forma que invitaba a creer. La manera en que la predicaban motivaba a la gente a creer en el mensaje de quién es Jesús y lo que había hecho por ellos. Ahora, los apóstoles, estoy leyendo literal, hablaban tan claramente, con tal evidencia y prueba del Espíritu y con tal poder, tan calurosamente y con tal preocupación por las almas de los hombres, que los que escuchaban no podían sino decir que Dios estaba con ellos en verdad. Era la pasión, el convencimiento de lo que estaban hablando. No estaban recitando un mantra, no era de manual, lo creían de todo corazón, con toda su mente, con toda su vida, creían lo que estaban enseñando y predicando. Y eso es relevante, es muy importante, que nosotros nos adentremos en las Escrituras y podamos creer la palabra de Dios. Porque mucha gente hoy en día cree en Dios, pero no le creen a Dios. Claro, y hay denominaciones, dicen, Partido Demócrata Cristiano. Demócrata Cristiano. Humanismo cristiano, contradictorio. Y muchos no. En los países caribeños, recuerden ustedes, en Colombia, por ejemplo, donde estaba el señor del pan, ¿cómo era? El señor del mal, que le llamaban, ¿cierto? Estos sicarios creían en el niño de Atocha, creían en Dios, y te pegaban, pum, un balazo en la cabeza y te mandaban, no sé para qué parte. Entonces, y tú escuchas a mucha gente que está en esos países y te hablan de Dios, Dios te bendiga y amén, y que Dios, y de repente tú empiezas a conversar con ellos, creen cualquier cosa. No, hermano, es que él es creyente. Ah, creyente. Pero resulta que tú al andar te das cuenta que no creen en el Dios de la palabra, de la Biblia. No creen en los valores ni principios bíblicos, creen en otra cosa. Entonces, por eso es que es interesante profundizar la palabra, amar la palabra, la verdad, y llegar a tener tal convicción que tú puedas vivir lo que crees. Y no haya un mar de dudas o algo de duda en tu vida. Dice, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, esto era habitual. O sea, los judíos, un grupo de judíos, no todos, un grupo de judíos, seguían a los misioneros de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, para molestarlos, hostigarlos. O sea, estaban tan convencidos de que estos misioneros estaban mal, que a ellos no les importaba gastar sus recursos, su tiempo y viajar para molestarlo. Y es más, si pudieran a lo mejor lapidarlo, ellos felices, pero se daban ese tiempo. O sea, estaban convencidos equivocadamente, pero convencidos a fin de cuentas. Dice, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, el versículo 3, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es decir, el hostigamiento y el obstáculo, no amilanó el propósito de Pablo ni de Bernabé. De ninguna forma. Ellos se quedaron compartiendo la palabra. Eran hombres valientes, hombres decididos.
Porque estaban convencidos, convencidos. ¿Se recuerdan ustedes cuando muere Jesús? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Se escondieron. Estaban escondidos, pensando quizás a qué hora vienen por mí, a qué hora vienen por nosotros. Pero cuando Jesús se les aparece a las mujeres primero y luego a los discípulos, ellos cambió algo. O sea, todo lo que Él nos había dicho era cierto, era verdad. Y lo vieron y lo tocaron, lo palparon y Él comió. Y luego compartió 40 días con ellos y lo ven ascender al cielo. Imagínate el impacto para ellos. Ellos tuvieron que ver, experimentar eso. Pero que dice la palabra, más bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo puedo creer, tener esa certeza en mi vida, esa convicción? Es cuando yo estoy en la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, ¿es Dios hablándole a usted? Sí, tenemos que tener esa certeza. Es Dios hablándome. Por lo tanto, ¿qué me queda a mí de escuchar al soberano Dios, creador todopoderoso? Es hacerle caso. Es tan tremendo que el Señor no me queda. ¿Qué puedo hacer? Hacerle caso. Cuando un niño ve la autoridad de su papá, ¿qué le queda por hacer? Hacerle caso nomás. Lo mismo nosotros. Entendiendo que Él podría, con un chasquido de sus dedos, destruir nuestra vida, eliminarlos en un milisegundo. Pero también vemos que lo puede hacer, porque Dios es amor y es fuego consumidor. Pero sabemos que es un Dios justo, un Dios amoroso. Y que hoy está para darnos de su gracia, de su bondad y su amor. Teniendo todo el poder para hacer lo que se le venga en gana, porque Él es soberano, pero también es justo, bueno y misericordioso. Entonces, cuando yo veo eso, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Gracias porque me amas, Señor. Ayúdame a ser obediente. Y se detuvieron mucho tiempo. Enfrentaron la oposición. En lugar de huir de la oposición, se quedaron allí mucho tiempo. Y se quedaron con un propósito también, de compartir más con las personas, ahondar más en las escrituras, ahondar más en la vida espiritual, para llevarlos a un estado de madurez, porque eso es muy importante, para que la gente pueda crecer. Necesitamos tiempo con ellos. La gente necesita tiempo con Dios, tiempo con la palabra. Como dice Efesios, necesitamos pasar de un estado de niñez a un estado de adulto. Eso no ocurre en una semana, ni en un mes, ni en un año. Ocurre en el tiempo. Por eso que la vida cristiana tiene que ser una vida constante, de un crecimiento constante. Nunca dejamos de aprender y de conocer. Por eso el curso de Nuevos Creyentes es importante. Leer la palabra es importante. San Juan, el libro de los Hechos, leer todas las cartas, hasta Apocalipsis, volver, empezar con otro evangelio, de nuevo los Hechos, empezar con una lectura del Antiguo Testamento por el libro de Génesis, no perder de vista el Nuevo, pero nos demanda tiempo, nos demanda responsabilidad, pero eso va a permitir crecimiento, una fe madura, una fe estable, un carácter consolidado en la vida cristiana. Nada es espontáneo. ¿Te das cuenta? Su hijo, ¿cómo crece? Su hijo no pasa de los 3 meses a los 20 años. ¿O alguien conoce un caso así? Difícil, ¿cierto? O sea, el niño no está hablando a los 6 días. Se puede comunicar al mes de una manera por sus gestos, sus gritos, sus llantos, ¿cierto? Que la mamá ahí primeriza dice, ¿por qué llorará si tiene todo este cabrón chico? Pero ¿cierto? Pero ahí la mamá va conociendo, esto. Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. Empezamos con esto, pero vamos avanzando, no nos quedamos. Después vamos a hacer cursos a lo mejor, pero usted tiene una responsabilidad de buscar material de internet, madurar, ver las doctrinas principales, las fundamentales, qué son los principios, qué es doctrina, qué no es, y todo eso. ¿No es mío? Allá, menos mal. Ahora, ellos se quedaban habitualmente donde predicaban, se preocupaban para lo que acabo de mencionar,
para que tuvieran una base sólida, para que crecieran. No, tú aceptaste al Señor, ya qué bonito, que te vaya bien, hasta luego. No. Una cosa es predicar, evangelizar, que es importante, pero otra cosa es discipular. Que la persona pueda avanzar, que pueda crecer. Porque si se queda en un estado de niñez para toda la vida, va a ser fácilmente seducido y engañado por los maestros de las artimañas, del error, que te pueden hablar cosas que están en la Biblia, pero tomadas fuera de contexto y te engañan y te seducen y te llevan después a una vida religiosa, pero no a una vida espiritual, a una vida de fetichismo, pero no a una vida consagrada. Por eso que hay que estudiar la palabra en su contexto y leerla siempre. Ahora dice que se hacían prodigios y milagros por las manos de ellos, de Bernabé y de Pablo. Ahora, pero entienda usted muy bien esto. Ninguna persona, ningún ser humano, ¿cierto?, tiene poder intrínseco de hacer un milagro. Eso no es así, no es real eso. No tenemos ese poder, no lo tenemos. Por lo tanto, cuando vemos estos discípulos y estos hombres haciendo estos milagros, es que Dios estaba en ellos respaldando la palabra predicada, la palabra enseñada. Porque, por eso que miraban, predicaban con firmeza, certeza, seguridad, en convicción, y luego Dios hacía obras y milagros, y la gente decía, wow, esto es así. O sea, hay una confirmación a la palabra enseñada. Eso es muy importante. Tiene que haber siempre una relación entre lo que pasa en el milagro o algo sobrenatural con la enseñanza. Siempre tiene que haber una relación. Ninguna señal o prodigio fue hecha ni por el más grande de los apóstoles, sino por concesión especial o dispensación de Dios, porque este poder no residía en ellos como tal, para hacer un milagro a la hora que yo quiero y cuando quiero. ¿Se acuerdan estos sanadores que aparecen de repente y aparecen en la televisión y vienen de otros países? Ha venido uno de Argentina, había un documental que había uno en Colombia, pero no te llevan a Cristo. Te llevan a un Dios universal, a una religión muerta, a creer en un Dios, sí, el Dios del planeta Marte, del planeta Tierra, un Dios que no está en la palabra. Y ocurren milagros, pero la gente queda con el milagro hecho, pero queda con su vida perdida. Si ese es el punto. Si lo más importante que estar sano es estar salvo. Eso es lo más importante. Y si nosotros que tenemos algunas enfermedades crónicas y que ya ahí quedamos y vamos a morir así, bueno, viene Cristo, me dará un cuerpo nuevo. ¿Cuál es el tema? Listo. Así de simple. Pero mejor irme enfermo al reino de los cielos que irme sano al infierno. Así de simple es la cosa. Ahora, si voy al cielo y sigo igual, nada que ver. No. A lo mejor allá habrá tratamientos mejores, ¿no? Porque yo digo, algún doctor bueno habrá sido cristiano y estará allá. Pues. Bueno, pero es que te das cuenta cómo la gente de repente se confunde con esas cosas. ¿Ya? Hubo una vez una historia, no esta historia, lo escuché y lo vi, de un cantante que tenía unas canciones maravillosas, preciosas. Y le dio un cáncer. Y una cantante, que era Cristina Di Clario, hablaba, y la vi, por eso lo digo con nombre y apellido, cantando, y que canta bonito y maravilloso. Ya, pero el otro día voy a hablar acerca del tanto canturreo también en los conciertos y todo, que ese es un tema aparte que quiero compartir un día. Y declarando y dándole orden al Señor que no podía morirse. Y declaraba que se iba a sanar. Lo declaró y declaró a Dios, y Dios tiene que hacerlo. Y se murió. A ver, ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó Dios? ¿O ella? Entonces de repente hay tanta gente que llega y habla cosas que no son, que no corresponden. Usted puede, si usted quiere en este instante, ahora usted si quiere cambiar el color de pelo, se echan colorante, la mujer y todo, ¿cierto? Los hombres igual de repente lo pueden hacer, pero si usted quisiera, ¿podría usted crecer ahora en este instante 5 o 10 centímetros por el deseo de hacerlo? No puede. Jesús lo enseñó. Si no tenemos poderes, no tenemos. Y nos damos el autopoder de declararle, decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y se murió el hermano, pero se fue con el Señor. Pero cómo engañan a la gente. Cuando veo esta iglesia
estas iglesias que son fetichistas y el camino de la sal y el camino de la sal, pero tú tienes que llevar la sal, sí, porque si no se le dan los recursos. Y la gente caminando por una cuestión de sal. El manto sagrado, tiran un lienzo, un manto por los pasillos y la gente tiene que ir pasando para recibir las bendiciones de Dios. El agua sagrada, tú tienes que llevar una botella con agua y ellos te echan una gotita de agua y con eso tú la tiras a tu casa, a la casa del perro, no sé, al baño. Podrían regalar cloro por último a desinfectar la cuestión. Y la gente cree. Puro fetichismo, ¿te das cuenta, no? Puro misticismo. Por eso, la instrucción de la palabra de Dios, no sesgada, completa, libro por libro, capítulo por capítulo, entender todo el consejo de Dios, para no sorpresa de estos falsos maestros que enseñan lo que les gusta enseñar para tomar provecho de la gente. Gracias. Otro pseudo pastor, apóstol el Maldonado, que está divorciado, bueno, enseñando en Argentina o enseñando en sus estudios que Dios está abriendo distintos portales para que caiga toda la bendición económica. ¿Por qué no avisó antes? ¿Por qué no pasó el dato más específico, cierto? Diciendo, o sea, podría estar toda la mañana hablando, y dijo un día, el pecado de Adán, ¿sabe cuál fue? Que no dio el diezmo. Dios mío, no hice la tele tira porque era mía, la estaba pagando, pero... Por eso, hermanos queridos, hay tanta mentira. Satanás está inmerso en estas pseudo iglesias con pseudo pastores y apóstoles que enseñan puras barbaries, puras tonteras. Y la gente, lamentablemente, la gente con mucho amor, porque no voy a cuestionar la intención de la multitud que va a esos lugares, que va a lo mejor y se siente seducida y son engañados por ellos. ¿Te das cuenta? Qué lamentable, por eso que el juicio de Dios sobre estos líderes va a ser tremendo. Son ciegos guiando a las personas. Dice, la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Siempre va a haber gente que te va a apoyar y otros que no. Unos que te van a aplaudir y otros que te van a tirar ahí a partir. Así es la vida. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, las cosas se están poniendo de color oscuro. Era color claro, medio gris, ahora las cosas se están poniendo un poco más complicadas. Dice que los judíos y los gentiles, o sea, parte de los gentiles también, fueron excitados, ¿cierto? Y juntamente con los gobernantes, dice, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Imagínate. Pero, ojo con esto, mira, habiendo entendido que se estaban coludiendo para ir a apedrearlos, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Interesante, me explico. Quiero llevarlo a una aplicación. Esto ocurrió tal como lo estamos leyendo, pero ¿qué podríamos tomar nosotros de acá? ¿Qué aplicación? Que uno tiene que tener sentido común. O sea, Dios cuando uno es cristiano no es que sea idiota. No es que a uno le saquen un tornillo. No. Todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, escúchenme lo que les voy a decir con mucha atención. Hubo una vez, cuando llegaron, no, esa es otra cosa. Un hermano en una iglesia que participábamos con Carlito, ¿cierto? Con Elita, con Zaida, con Juanita, ¿cierto? Hay varias espectadores acá. Llegó un día y todavía me acuerdo. Ya murió el hermano, está con el Señor. Dios te bendiga, hermano querido. Y era un hermano querido, ¿sí? Cantaba, tocaba su guitarrita. El hermano Sergio también se acuerda de él, ¿cierto? Y él dice, hermano, me golpearon, lo charchetearon, lo asaltaron. Lo que ahora no sería raro, porque que a uno lo asalten es como... Antes era extraño eso. Y sabe que lo asaltaron y él dijo unas palabras. Y yo, como soy cristiano, di la otra mejilla. Bueno, eso fue el hecho. Entonces, cuando uno lee ve acá, entonces dice que el apóstol y Bernabé
¿Y qué hicieron? Sentido común. Vamos a ver en otra oportunidad que al mismo apóstol Pablo, los hermanos lo sacan en un canasto por la pared. Entonces, no se trata de ser... Mire, si le van a pegar por cristiano y lo agarran, le pegan porque usted dijo la verdad de Dios, porque predica la palabra. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero ahora tampoco va a dejar que le peguen, pues arranque, si puede arrancar. Sí, pues sí, mejor, como dice el dicho, soldado que arranca sirve para otra guerra. Ahora, si ya no puede ser y usted se va a defender, claro que se va a defender. ¿A quién se va a dejar de pegar de gusto? Pero si ya no puede, aquí ya está entregado nomás. Po. Pero tener sentido común. Es como, hermano, me pasó esto y yo como soy cristiano. Y bueno, ¿y a dónde andaba? ¿A qué hora andaba? A las 3 de la mañana. ¿Y en qué barrio andaba? ¿Y qué anda haciendo a esa hora ahí usted? Sentido común. ¿Sí o no? Si hay un barrio peligroso, usted, pum, por otra parte. Eso. Tenemos que tener cierto sentido, que es importante tenerlo. Dice, y predicaron el Evangelio. Dice, de alguna manera Dios permite situaciones que nos obligan, en este caso, a buscar nuevos horizontes para la predicación de la palabra, como lo ocurrido en Hechos capítulo 8. Ahora, recuerden qué pasó en Hechos capítulo 8, hubo la persecución. ¿Cómo estaban los discípulos? Tranquilos, en su zona de confort. Tranquilito, Jerusalén. Pero Dios, ¿qué le había dicho? Van a ser testigos, ¿dónde? Primero en Jerusalén, pero luego tienen que salir a otras regiones, a otras latitudes. Pero estaban ahí. Entonces, Dios permite situaciones y permite cosas para que esto pueda avanzar. Ahora, Pablo, ¿qué hacía comúnmente? Se quedaba, en algunos casos se quedó años en algún lugar enseñando la palabra de Dios, colocando ancianos, enseñando los fundamentos, los principios de la palabra. Pero muchas veces tuvo que huir, pero cuando llegaba a otra ciudad, de nuevo continuaba con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora Dios, lo tengo anotado, esto lo escribí, dice, ahora el Dios soberano permite situaciones en nuestra vida, es decir, en usted, en mí, para que podamos entender, conocer, experimentar el amor de Dios, experimentar su gracia, y que finalmente podamos por medio de pruebas ver quién es Él y dónde estamos nosotros. Muchas veces Dios permite eso para que nosotros podamos entender dónde estamos con Dios, qué nos falta. Porque muchas veces caminamos y creemos que todo está perfecto. Creemos que nuestra vida espiritual es maravillosa, que somos, después de Cristo, estamos casi ahí, santísimos, no tenemos ni malos pensamientos, una cosa pero extraordinaria. Y Dios permite situaciones y nos confronta con una prueba, con una circunstancia, y nos damos cuenta que no era nada de lo que pensábamos, que estábamos fuera de lugar, que estábamos llenos de orgullo, que estábamos lejos, que nuestra mente estaba cayendo en deseos pecaminosos, licenciosos, y Dios permitió cosas para decirnos, para. Exacto, eso nos pasa, eso ocurre. De repente una enfermedad, un accidente, una situación de dolor, puede que haga un cambio positivo en nosotros. Claro, porque cuando usted está todo bien. Pero cuando las cosas no están bien, usted debiera, ¿qué hacer? No irse, no correr de Dios. Usted debiera correr hacia Dios, buscar más a Dios. Pero como está en una zona de confort, estoy bien, mis hijos están bien, buena pega, yo también, me pagan todos los meses, me dan mis bonitos, soy encachado, estoy sanito. Y de repente, tuviste un accidente en moto, en el auto, te robaron el auto, te robaron los documentos, te sacaron toda la plata del banco, te charchetearon, te golpearon, te aparecieron unos cálculos, riñón izquierdo y derecho. Por lo que me han contado, yo hablo de mi experiencia, ¿cierto? Y ahí uno se ve, ay Dios mío, te apareció esto en la pierna, te apareció esto acá, en la cabeza, que y ahí quedamos. Entonces, y ahí que nos queda, Señor, aquí estoy, Señor, en tus manos. Sí, aquí estoy en tus manos, sí es verdad. Entonces eso nos tiene que hacer recapacitar, pensar, reflexionar, que se puede ir cortado en cualquier momento. Hermanos queridos, yo que voy a insistir en este punto.
Usted no es dueño ni siquiera de decir que va a llegar a la casa hoy día. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Entonces, esas cosas que nos pasan, ¿por qué Dios permitió esto? Salvo que usted no tenga un pecado tremendo y que es consecuencia de su puro pecado. Pero si está ahí, usted ahí, y me pasó esto, bueno, por algo te está pasando, ve que Dios quiere decirte. Y yo lo comenté con uno de hermanos el otro día, en la oración, y yo lo pienso así, yo lo pienso así para mí. Que muchas veces, si no nos pasaran estas cosas, enfermedades, a mí en este caso, a lo mejor no estaría ni de creyente, a lo mejor. Porque de repente somos tan malos que la única manera que Dios nos tiene que apretar ahí para decir, ay Señor, de verdad, Padre, perdóname Señor. Como Dios le dijo a Pablo, no te pienso sanar, aguántatela. He orado 3 veces, no, bástate de mi gracia. Entonces muchas veces tenemos debilidades, a lo mejor situaciones, nos están seduciendo este tipo de cosas que son pecaminosas, nos están seduciendo y nosotros estamos ahí entre aquí y allá, creo que sí, creo que no. Debemos ir con esa debilidad y decirle a Dios, Señor, tengo esta debilidad, no puedo, me está ganando, me está venciendo, me estoy dañando. Y dejarla a los pies de Cristo. Entonces muchas veces Dios permite estas situaciones para que nosotros mismos nos demos cuenta, voy a decir un término popular, que somos pencas. ¿Sí? Porque me miro delante de Dios y digo, ninguna posibilidad, Señor, ninguna. Entonces eso nos hace reflexionar e ir a los pies de Cristo, Señor. Solamente es porque tú eres bueno, Señor. Solamente es por tu gracia que estoy aquí, nada más. No es porque usted viene los domingos, no es porque llega temprano, no. O sea, todo lo bueno que hace usted y que hago yo no es suficiente. No es suficiente. Es la gracia de Dios siempre, nada más. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Qué maravilloso. Ahora, fe, importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo, don discernimiento, vio que este hombre tenía fe, le predicó, le habló de Cristo, le habló de Dios. Y este hombre creyó esa palabra y cuando él, pum, levántate, pum, se puso un pie y había estado, siempre había estado postrado. Por lo tanto tenía todo un deterioro crónico de sus músculos, ¿cierto? Y por lo tanto hay un milagro que Dios reconstituye todo ese músculo y le da la energía para ponerse de pie. O sea, usted pasa un mes acostado sin levantarse. Después no se va a poder ni levantar. De verdad, así es. Imagínate este hombre que había estado toda su vida en esa condición, pero se levanta y da saltos. Es decir, el milagro poderoso de Dios que reconstituye la masa muscular, le da energía y fuerza. Dios obrando, Dios quiere obrar en la vida de la gente, siempre. Dice, entonces la gente visto lo que Pablo había... Mira, y aquí viene algo muy interesante, ¿eh? Nos vamos a reír un poco, creo yo, mira. Entonces la gente... En Listra, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Lengua licaónica habla de una lengua extraña, un dialecto especial que ellos tenían. Pablo no entendía esa lengua que tenían. El lenguaje universal era el griego, ¿cierto? Pero habían ciertos lugares que hablaban ciertas lenguas propias. Y esta era una lengua licaónica. Dice, estos hablando en lengua licaónica, dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Es decir, cuando uno lee la historia y lee los libros, los comentarios, entiende que Júpiter era más poderoso que Mercurio, pero Mercurio tenía una elocuencia en sus palabras, y por eso que denominan a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, es decir, en Listra había un templo dedicado a Júpiter, ¿ya? O sea, paganos al máximo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Este sacerdote trajo toros
y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, ¿qué querían hacer? Ofrecer ¿a quién? A Pablo pero ellos creyendo que era Júpiter y Mercurio. Y aquí viene el porqué. La gente de Listra tenía una leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio, ahora usted entienda esto, que lo ve en las películas incluso, que los dioses del panteón de ellos, ¿cierto? Venían tiempo en tiempo a estar con los hombres, aparecían con los hombres. Ahora, la leyenda contaba que una vez Júpiter y Mercurio visitaron su ciudad, disfrazados de mortales, y nadie les mostró hospitalidad. Recuerda cuando Dios, seguro que esto habían conocido o leído quizás, recuerden las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, cómo bajaban como personas, en algunos casos, ¿cierto? Entonces ellos decían que una vez vino Júpiter y Mercurio y nadie les mostró hospitalidad, a excepción de una pareja de ancianos. En su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio destruyeron a toda la población, menos a la pareja de ancianos. Increíble, ¿no? Esto puede ayudar a explicar por qué la gente de Listra fue tan rápida en honrar a Pablo y a Bernabé, porque vieron la palabra de Pablo, ¿cierto? La convicción con la que explicaba las cosas y cómo Dios confirmaba eso con milagros. Entonces estos tipos, el sacerdote y esta muchedumbre que eran muy paganos, ¿cierto? Tenían ahí mismo al frente el templo, recordaron, son dioses que nos están visitando en forma de hombres. Entonces no querían repetir lo que ya había pasado. Por eso que rápidamente trajeron toro y vamos a hacerle un holocausto, un sacrificio y honrémoslo. Porque en una de esas pasa lo mismo que la vez anterior. Ahora, qué interesante, ¿no? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. San Juan 1.1, usted lo lee y dice, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y lee luego en San Juan 1.14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre y caminó entre la gente. Usted escuchó que los sacerdotes, los religiosos, homenajearon, hicieron algún tipo de sacrificio por Jesús, hicieron de él un sacrificio. ¿Te das cuenta cómo es? Hagámosle sacrificio a Pablo, Bernabé, Júpiter y Mercurio, recordando una leyenda cuando habían bajado los dioses, y resulta que Jesucristo vino, el Hijo del Dios invisible, el Dios todopoderoso, hecho como uno de nosotros, y lo mataron. Así es la gente. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, ¿qué hizo el apóstol y qué hizo Bernabé? No aceptaron, rajaron sus vestiduras. Era una manera de sentir vergüenza cuando rasgaban sus vestiduras. Era un oprobio. No hagan esto, si nosotros somos igual que ustedes. Estamos predicando un mensaje. Ahora, ¿cuánta gente hoy en día le gusta que le den honores? Pleito, ¿cierto? Que le besen la mano, que lo traten de manera especial, distinta, distinguida. Tenemos que honrarnos unos a otros en el respeto que Dios nos demanda y que Dios nos ordena. Pero una cosa muy distinta es cuando tenemos a una persona en un pedestal y creemos que es Dios y le pedimos permiso para ir a pasear, si me puedo casar, si puedo pololear y todo. Y hay gente en la iglesia evangélica que tienen a los pastores como que si fueran como si fuera Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y viene ese Señor. La Biblia dice que la congregación debe amar y respetar a quienes enseñan, a sus pastores y a los maestros. Deben honrarlos y respetarlos. Y eso es lo que dice la Biblia. Yo me debo a ustedes, ¿cierto? Y yo les debo a ustedes cariño y respeto y amor.
Y ustedes nos deben a todos los que trabajamos en el ministerio respeto, honra, porque eso es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Ahora, eso lo ordena Dios en las cartas de Pablo de manera muy particular. Pero muy distinto es cuando tú ves al líder y crees poco menos que él nunca se equivoca. Y cuando lo favorecen con cosas que están fuera del alcance de cualquier persona. Cristo nunca vivió sobre el nivel de la gente. Siempre vivió a la par de la gente. Él, ¿qué dijo? No tengo dónde recostar mi cabeza. Y está bien que una persona, un pastor, un miembro de una iglesia, cuando es posible, sea remunerado y que trabaje 100% para la iglesia. Cuando la iglesia puede dar abasto para eso. Cuando la iglesia puede dar la competencia económica para sostener al pastor. Y está bien, tienen que pagar en la casa, tienen que tener salud, vacaciones. Es normal, eso es lógico. Está bien. Pero hoy en día, ¿cierto? Hay mucho abuso de eso. Los pastores manejan las platas de la iglesia. Yo no las manejo. Punto. Los pastores exigen que todos les traigan todas las cosas. Si usted quiere regalármelo, regálemelo, pero yo no lo voy a obligar. Pero la gente... tú me contaste, te voy a decir el nombre, tú me contaste una vez que al pastor donde estabas antes, ¿cierto? Los domingos que hacían desayuno, tenía tazas especiales. Yo con una taza limpia me quedo feliz, nada más. Pero ahora si hay algo natural, si yo quiero regalarle algo a usted, atenderlo bien a usted, es de cariño, es de amor. Pero no porque hay una cuestión, una jerarquía suprema donde no puedes decir nada contra él. Y toda la gente tiembla. No, hay que descuidar. El apóstol Pablo dijo, no, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo ustedes? Pero hay mucha gente hoy en día que les gustan los aplausos. Y el mayor peligro, ¿sabes qué? No es cuando la iglesia es pequeña, es cuando la iglesia crece. Cuando todo está bien. Oye, hay harta gente. Y la gente empieza, la estoy haciendo bien. Gran mérito es mío, ¿no? No, si no es ningún mérito mío. Es Dios obrando en el corazón de la gente. Y si hay un mérito, es el trabajo del equipo. Un trabajo de hombres que están dispuestos a los pies de Cristo. Así es. Y además, que aunque hagamos todo bien, ¿qué dice la Biblia? Siervos inútiles sois. Entonces, ¿en qué quedamos? Todo es la gracia de Dios. Dios nos está ocupando a nosotros. Nos está ocupando, y qué bueno que sea así. Pero si yo no estoy, va a ocupar a otro. Y seguro que es mejor. Entonces, siempre el Señor, la gloria a Dios. Él. La gente viene a mí, yo lo llevo a Cristo. No a mí. Cristo. El Señor es el que cambia tu vida. Yo no. Yo te puedo orientar. Yo te puedo conducir. Pero te conduzco a los pies de Cristo. Eso es lo que debemos hacer todos. Dice, en las edades pasadas, y aquí viene el mensaje que Él les deja. Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera el sacrificio. O sea, le hablaron de Dios, que Él proveía todo desde tiempo antiguo, pero ellos estaban tan ensimismados, estaban tan dispuestos que vamos con el sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, gran parte de los mismos que querían rendirle tributo, sacrificio, ahora lo están apedreando. Por eso, cuidado. Porque de repente el que te da la mano después sale y te pega la puñalada en la espalda. ¿Usted nunca ha sido traicionado por un amigo que usted creyó que era amigo? Es amigo contigo hasta cuando puede sacar algo de ti. Pero cuando no, es amigo tuyo cuando a él le ofrecen una pega y estás tú y él va a decir yo. Por eso la amistad, ojo con eso. No creamos todo. Si usted es amigo de alguien hoy día, qué bueno, sea amigo y sea leal. Y lo valoro eso, lo valoro mucho. Pero hay gente que lo va a traicionar si es que ya no lo ha hecho. No eran amigos de usted. Nunca fueron amigos de usted. Y acá, mira, vamos con los toros, vamos con él, y ahora lo están apedreando. O sea, imagínate el cambio.
Esto es una demostración dramática de lo voluble que puede ser una multitud. Su admiración por el milagro y el deseo de honrar a Pablo y a Bernabé como dioses no duró mucho. Ahora, los hombres, tengo notado esto, los hombres que fácilmente se someten a fuertes engaños oyen recibir la verdad en el amor. Claro, usted le habla del amor de Dios y lo rechazan, pero creen cualquier mentira. Estas mismas personas que estaban listas para adorarlo ahora lo han linchado, porque la lapidación era una forma de linchamiento en esos días. No era justicia, solo era una psicología de masa. Lo influenciaron, lo apedrearon y lo dejaron casi muerto. Dice, pero rodeándole los judíos, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Le dieron una tanda al apóstol, lo dejaron como muerto, como muerto. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Lo rescatan, lo apoyan, lo ayudan. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Siguieron predicando. O sea, los tipos realmente convencidos. ¿Te das cuenta? Si me van a golpear, que me golpeen, pero yo no voy a cejar en cumplir mi objetivo, predicar la palabra de Dios. Ahora, eso nos habla de que debemos tener esa actitud, ser valientes, no quedarnos ahí escondidos a la primera, que nos miraron feo, que no te saludaron. No, hay que ser fuerte, convencidos por el Señor. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario, aquí lo tengo en rojo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El sufrimiento es parte del creyente, es parte de la historia de la iglesia, es parte de la vida de los apóstoles y de la vida de los discípulos. ¿Por qué no puede ser parte de su vida? Cuando dice la gente, ay, ¿por qué yo? Yo le diría, ¿y por qué no usted? ¿Por qué no usted? ¿Qué tiene usted que no tenga el otro? A ver. Si Cristo mismo sufrió, ¿por qué no yo? ¿Por qué no usted? Entonces, lo que nos ocurra, firme en Cristo. Firme. Si hay que llorar, llorar. Si te van a pelear, bueno, ya, listo, aquí estoy. Pero mi fe no va a claudicar con esto. Voy a seguir adelante, voy a seguir adelante. Piensen ustedes qué pensaban esos discípulos que estaban en el Coliseo romano y cuando veían las puertas que se abrían y eran lanzados al espectáculo para ser cruelmente violentados por las fieras, cuando eran tomados y colocados como antorcha para alumbrar las calles de Roma. Murieron tristemente, violentados, pero cada uno de ellos hoy está en un cuerpo nuevo y en la gloria de Dios. Y si pudieran estar aquí con nosotros, nos dirían, vamos, que se puede. Confía en Dios, confía en el Señor. Entonces uno mira esas cosas, mira la palabra y dice, ¿qué he sufrido yo? ¿A alguien le han pegado aquí por ser cristiano? ¿Lo han zumbiado, lo han dejado como muerto, le han pasado el auto por encima? No, ¿cierto? No hemos sufrido ni una cosa. Y aún así de repente nos acobardamos. Nos acobardamos por cosas menores, por cosas mínimas. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, mira, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Volvieron de toda esta travesía que tuvieron y le contaron en Antioquía a los que lo habían enviado, ¿cierto? ¿Qué le contaron? Lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. El tema no era cuánta golpiza habían recibido. El tema era de que Dios estaba respaldando el ministerio. El tema era lo que Dios estaba haciendo en la vida de la gente. Qué interesante. O sea, no estaban llamando la atención,
No dijeron, oye, podríamos hacer un cambio porque ya una vez, ahora que golpeen a otro. No, estaban contando agradecidos, contentos. Y vamos que se puede, y vamos luego a tomar el segundo viaje, y démosle nomás con todo. Y por eso es que cuando uno escucha al apóstol Pablo en Timoteo, en sus últimas palabras, cuando dice, estoy listo para ser sacrificado, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo tanto, no temo esto, lo que está por venir. Tengo mi esperanza que recibiré la corona del Señor. Y no solo digo por mí, dijo, sino a todos los que creen. Entonces, imagínate, o sea, cuántas veces lo golpearon, apalearon, lo dejaron como muerto, lo tiraron por la pared, arrancando. Y ahí está, ¡pum! Dios nos ayude para tener esas convicciones, ¿cierto? Esas convicciones. Y no desmayar por cosas mucho menores que nos pasan. Oremos. Padre, gracias te damos.